Hacia 1951, el país lleva casi 7 años en un crecimiento económico sostenido a causa de las políticas implementadas por el presidente Juan Domingo Perón. Millones de trabajadores ven incrementados sus derechos, se incorporan al consumo y disponen ahora de días de descanso. Un buen domingo puede incluir una salida al cine, viajes de 2 o más familias en el camión de un vecino, hacia los distintos balnearios o campings para pasar el día junto al río, jugar a la pelota, pescar y comer el infaltable asado. Durante la semana, desde sus casas, escuchan la radionovela del momento, Los Pérez García, mientras los jóvenes varones leen Ricotipo, una revista de humor picaresco que hace furor por aquellos años. Pero estas circunstancias de bienestar de los sectores populares encendían la ira de los que siempre creyeron ser los dueños del país, la oligarquía, la iglesia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Les molestaban particularmente las posturas radicalizadas en favor de los trabajadores, llevadas adelante por la primera dama, María Eva Duarte de Perón, quien adquiere un notable protagonismo al frente de la fundación que lleva su nombre. Cuando se produce el primer peronismo, las medidas económicas implementadas por Perón, que venían de arrastre de las políticas sociales llevadas adelante por la Revolución del 4 de junio del 43, posibilitaron no solo un interesante ascenso social que fue constante en los primeros años del primer gobierno, sino que aparte permitió una distribución de la riqueza, una forma de encontrarse los trabajadores con un mundo que hasta ese momento les era vedado. Esto para el peronismo empieza a tener un beneficio y un conflicto. El beneficio es que amplía la base social que tiene y por otro el conflicto es que esa base social demanda cosas que hasta entonces no tenía como sentido demandar porque no las poseía. Hay una diferencia muy grande en lo que se debe entender por justicia social y lo que se hacía hasta ese momento, hasta la llegada del peronismo, que era la beneficencia. Cuando viene Evita, evidentemente cambia, digamos, la proyección que se tiene sobre este tipo de acciones y lo que se habla es la dignificación del niño, la dignificación del trabajador, del anciano que trabajó toda su vida y que podía tener un lugar digno, acogedor y agradable donde pasar sus últimos momentos. Los chicos que podían a través de la Fundación Eva Perón, sin ir más lejos, conocer la montaña en Mendoza y los chicos de la montaña conocer el mar. Solamente en ese detalle se puede ver claro la diferencia que había entre cómo se consideraba la ayuda a los necesitados antes de Perón y después de Perón. Para fines de febrero de 1951, los rumores y las sospechas sobre el estado de salud de Eva y una posible enfermedad terminal crecen entre la población. Ya su ritmo de trabajo había disminuido considerablemente y no existen noticias oficiales sobre su salud. Las elecciones se aproximan y numerosos gremios del país solicitan a la Confederación General del Trabajo lanzar la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación. A este pedido se suman el Partido Peronista Femenino y centenares de agrupaciones políticas. Eva cumple el rol de nexo entre el presidente y su pueblo. Es parte del Estado peronista, pero a la vez un componente externo a él, porque nunca ocupó un cargo público. Desde 1946, Perón le da el espacio necesario para que se convierta en su delegada e intérprete ante los trabajadores. Pero la sociedad rural, las corporaciones económicas más concentradas y todo el arco político opositor se mostraban decididamente contrarios a la candidatura de la Perona, como la llamaban estos sectores que le temían y la odiaban. En ese contexto, el 22 de agosto de 1951, la Confederación General del Trabajo decide proclamar la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia en el marco del Cabildo Abierto del Justicialismo. La concentración es multitudinaria y convoca a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras provenientes de todo el país
en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, constituyendo un hecho político sin precedentes en toda la historia argentina. En el Cabildo del 22 de agosto del 51, el Cabildo Abierto, hay dos protagonistas principales en cuanto a grupos. Uno es la Confederación General del Trabajo, que llevó el peso organizativo de la actividad, sobre todo a cargo no solo de José Espejo, su secretario general, sino del resto de los miembros de la Confederal, como Isaías Santín, Soto o Armando Cabo, por parte de la UOM. Y el segundo grupo es el Partido Peronista Femenino, que ahí le cupo el rol de concientizar a las mujeres para el apoyo hacia la fórmula. Sería la primera vez donde una mujer iba a ser proclamada en un cargo como la de vicepresidenta. Fue el cargo más alto que en ese momento se pudo pensar para una mujer en la Argentina y en el resto de América Latina. A las 0 horas del miércoles 22 de agosto, comienzan a adueñarse de la ciudad los manifestantes provenientes de todos los rincones del país para celebrar el Cabildo Abierto convocado por el Partido Justicialista en apoyo a la fórmula Juan Domingo Perón, Eva Perón. El gobierno puso toda su infraestructura a disposición del acto. Familias enteras son provistas de viandas y alojadas con la ayuda de los sindicatos, que también organizan bailes populares y funciones de cine y teatro. A partir de las 7 de la mañana, comienza en la capital federal el traslado masivo hacia las cercanías de la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, con la firme decisión de aclamar la fórmula peronista. Los sindicatos, que asisten con pancartas que los identifican, junto a miles de personas con humildes carteles, dan a conocer su apoyo a Evita. Todo el acto está organizado hasta el más mínimo detalle por el subsecretario de Prensa y Difusión, Raúl Alejandro Apol. Sin embargo, la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia no está confirmada oficialmente. Cuando se dispone la realización del acto del 22 de agosto del 51, hay un elemento que es clave, que tiene que ver con la propaganda. Y ahí Raúl Alejandro Apol, desde la Subsecretaría de Informaciones, tuvo un papel más que destacado. Acordémonos que Apol, desde el impulsor de Perón Cumple, Evita Dignifica, hasta aquel promotor de imágenes, eslogan, en fin, del peronismo, iba a plantearse desde una cuestión escenográfica, con la imagen de ellos dos, la idea de Cabildo Abierto, siguiendo las tradiciones hispánicas nuestras, lo que concitaba ese escenario al lado del Ministerio de Obras Públicas y que diese con la imagen para toda la 9 de julio, y a su vez la contratación que él realiza a los estudios Fox de equipos de filmaciones, donde sería el primer acto político argentino filmado en color, en Technicolor, como era en la época. Apol es una figura muy controvertida de la época peronista. Evidentemente él cumplía su función, que era de alguna manera demostrar y dar a conocer fehacientemente todos los logros del gobierno, y que esos logros, de manera impresa, con lo que fuera, con libros, revistas, publicaciones, etcétera, llegara a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Bueno, estamos en un ambiente muy controlado por el gobierno, donde es muy difícil ejercer una oposición abierta desde los medios. En este momento tenemos a La Nación y Clarín como los únicos medios que están fuera de lo que sería la cadena o el control del gobierno. Por más regimentado que esté un sistema, siempre hay maneras de eludir, digamos, de seleccionar información, de ejercer algún tipo de oposición, aunque no sea directa.
Yo creo que más que la manifestación en el 51 en relación, digamos, opositora a la figura de Eva Perón, no sé si es la propia prensa la que se manifiesta, sino que por detrás empiezan a generarse malestar importante, de manera que esto es inviable. Desde la cultura popular surgió el nombre Contreras, tomándolo de un personaje de historietas que era Serapio Contreras y que, como el nombre lo indica, siempre era opositor a todo lo que el personaje de turno le propusiese. Eso quedó como sinónimo de todo aquel opositor o antiperonista, y al mismo tiempo en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, se hacía principal hincapié no solo en eslogans publicitarios y en propaganda, sino también en adhesiones. La más importante que uno recuerda es la de Enrique Santos Discépolo, con aquel personaje que le contesta al opositor, a Mordisquito, sobre los logros del primer peronismo y la necesidad del apoyo a Eva y a Perón. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Entonces Mordisquito es aquel que de alguna manera muerde la mano a lo que le da de comer, ¿no? Es el Contreras, como lo llamaba Eva Perón. La gente se metía en los bares a escucharlo, ¿no? Era de noche, iba a las 20 horas. Y les agarraba una bronca bárbara cuando lo escuchaban, ¿no? A los opositores. Y yo le pregunté, ¿y por qué lo escuchaban? Porque lo hacía tan bien. No, mañana en contra de sus antiguos colores. Adelante, amigo Suárez. A ver. El deporte le dio todo a Perón y Perón le dio todo al deporte. Perón rápidamente se dio cuenta de eso, de que el deporte iba a ser una vidriera inmejorable para difundir sus actos de gobierno y su política. Perón no les exigía a los deportistas que reconocieran la ayuda del gobierno, pero si lo hacían mejor, ¿no? Entonces, de allí surgió la famosa "se lo dedico al general Perón", ¿no? Por ahí muy popularizada con Gatica, con Pascualito Pérez, boxeadores de origen humilde que habían recibido apoyo del peronismo por sus triunfos. Los Evita lo que primero logran es hacerle controles médicos a pibes que no tenían ninguna manera de controlarse médicamente. Los campeonatos Evita incluían otros deportes también. Ahí es donde te digo que se logró salir de la pelota de fútbol como deporte único de los argentinos. Se logró trasladar una idea de que el deporte era algo más que una pelota de fútbol y era también trabajar el cuerpo. Y era tener un mejor vínculo con el cuerpo y con la salud que implicaba ese cuerpo. Ya a las 9 de la mañana, el enorme escenario montado a espaldas del edificio del Ministerio de Obras Públicas luce un cartel enorme que, a modo de arco iris, proclama Perón Eva Perón, la fórmula de la patria. Las primeras filas están ocupadas por los muchachos de la Confederación General del Trabajo y por miles de mujeres que confirman su incorporación masiva a la vida política del país. Ellas votarán por primera vez en las próximas elecciones gracias a la ley de voto femenino
sancionada en 1947, por la que Eva Perón tanto luchó. Perón tenía muy clara la aptitud política de Evita, tenía muy clara su capacidad de llegada, tenía muy clara su increíble potencia de trabajo y comunicación, sobre todo para los sectores de menor tradición política y sobre todo para el ingreso de un segmento entero nuevo a la acción política, que era de las mujeres. Le cupo a Evita el rol justamente desde los medios, a finales del 46, de concientizar a las mujeres argentinas en su doble rol, no solo para elegir, sino para ser elegidas. Y eso llevaría como resultado la sanción y promulgación de la Ley 13.010 en septiembre de 1947. ¿Estás contenta ahora? ¿Y cómo no estarlo con todo esto? Claro. Pero recuerda a quién se lo debemos. Es verdad. A las 14 horas, la avenida 9 de Julio está colmada desde la esquina de la calle Belgrano hasta el Obelisco, un espacio total de 8 manzanas. Los datos oficiales dan cuenta de una concurrencia de 2 millones de personas, mientras que la Policía Federal y las agencias internacionales coinciden en bajar la cifra a unas 250.000. Un camarógrafo de la cadena estadounidense Fox registra toda la concentración en colores, algo novedoso para la Argentina y para un acto oficial. Un avión sobrevuela la multitud y escribe en el cielo: CGT, Perón y Evita, ganándose el entusiasta aplauso de los concurrentes. A las 17:20 horas del 22 de agosto ya ha comenzado el Cabildo Abierto del Justicialismo. La marcha peronista suena en los altoparlantes. El público presente aclama la figura de Eva Perón en medio del discurso del secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Espejo. Solo se hace silencio a las 18, cuando se anuncia la llegada de la abanderada de los humildes. En ese clima, Eva comienza su discurso, dejando en el cierre del acto al presidente de la Nación. La multitud se prepara para la ansiada proclamación de la fórmula del pueblo: Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón. Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descansados, como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, así ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. La patria está salvada, porque está en manos del general Perón, y a ustedes, descansados de mi patria, y a todos los que me escuchan, simbólicamente los estrecho muy, pero muy fuerte sobre mi corazón.
puesto de vicepresidenta fuera una carga y no fuera una solución, no hubiera ya contestado que sí. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño infinito de mi padre. Mañana, cuando compañeros, por el cariño que nos une, yo les pido por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Yo les pido a ustedes, como amigas, como compañeras, que se desconcentren, yo les pido una sola cosa. ¿Cuándo evita la paz de Claudio? ¿Cuándo evita la paz de A las 20 horas, Juan Domingo Perón y otros referentes del peronismo comienzan a arremolinarse en torno a Evita para darles consejos sobre lo que debe responder. Finalmente Espejo, ante una seña muy clara de Perón, toma el micrófono y pide que se queden a esperar la decisión. Pero la mayor parte de la gente comienza a dispersarse. Se van con la sensación de que la primera dama aceptó el cargo. Es muy fuerte por parte de los sectores populares que habían asistido a ese acto, imponiéndole a Eva la necesidad de reafirmar si ella aceptaba o no su candidatura a vicepresidenta. Ahí Eva tiene un diálogo de tono dramático, donde la referencia a dejarla pensar unos días, al día de mañana, unas horas, el pueblo que se puso inflexible y quería que ese mismo momento se lo pueda referir y le dé la buena nueva, a lo cual Eva da un mensaje final de yo haré lo que el pueblo diga, y con eso intenta zafar de la situación. Por el lado de los sectores populares creyeron que había aceptado, por el lado de Eva, o mejor dicho, de los sectores oficialistas, estaba medio nebulosa cuál era la respuesta. La presencia de Eva en la fórmula con Perón sumaba y cuánto restaba, porque también hay que pensarlo en términos de una efectividad política para convocar a un público más amplio que el peronismo tenía. Potenciar la figura de Eva, una figura que en muchos sectores se la veía como crispada y como que radicalizaba el discurso de Perón, bueno, lo que hacía en todo caso era tensar más la situación política, ¿no? Entonces, habría que pensar si eso o la enfermedad. Siempre es difícil saber cuánto se sabía de esto, pero sí se sabe que los signos eran evidentes. Bueno, imposibilitaba que la presencia de Eva fuera el lugar en la fórmula y no el lugar que tenía desde la fundación y otros lugares de presencia. El general Perón nunca tuvo la menor intención de que Evita fuera vicepresidenta de la República. Una cosa era que Evita fuera su representante frente al movimiento obrero, y otra cosa que Evita fuera la representante del movimiento obrero en el gobierno del general Perón. Algunos analistas lo que ven en eso fue que hubo algo de picardía o de picaresca en Perón para poder ganar tiempo y elegir a conciencia quién lo iba a acompañar y aceptar menos condicionamientos de quién lo iba a acompañar. Entonces, volver a la vieja fórmula con Quijano, lo que hacía era poner una figura de menor presencia y de menor relieve, ¿no? La jornada del 22 concluye con una gran incertidumbre, que será despejada 9 días después,
del 31 de agosto a las 20:30 horas, cuando la inconfundible voz de Eva Perón anuncie por cadena nacional su determinación. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quieren honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita.